Sí, sí, para arrancar, sí. Pero para ver cómo ir, vivo, el territorio, sí, por eso. Y si realmente la línea de 5, ¿cómo quedaría? Bueno, continuamos. Cuando terminé el primer Zoom me quedó una... No, no sé si lo expliqué bien, pero eso lo voy a volver a explicar. Cuando estábamos hablando de las teorías, yo les había dicho que había dos niveles de la teoría. En cuanto, cuando uno quiere explicar un fenómeno social, como en este caso, la institución social familia. Hay dos niveles de la teoría. ¿Sí? Hay un nivel... La teoría de la imaginación sociológica. De esa esperen que les hago esta aclaración y después seguimos con la imaginación sociológica, que es la que falta. Quería explicarles esto porque me pareció a mí que no, a mí no me había quedado, creí que no se lo había explicado bien. Son dos niveles. ¿Qué significan dos niveles? Cuando uno quiere estudiar el fenómeno propiamente dicho, es decir, uno quiere estudiar la institución familia, entonces apela a estas teorías como el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría de los sistemas, de la interacción social o del intercambio social. Y la que vamos a ver después, que es la imaginación sociológica. Estas directamente van y se posan sobre el fenómeno, es decir, le ponen la cámara ahí, al fenómeno, y lo estudian. Pero a su vez, estas teorías, como el funcionalismo, el intercambio social, la interacción, al mismo tiempo, tienen detrás de ellas grandes teorías. ¿Qué son las grandes teorías? Nosotros habíamos hablado de las grandes teorías sociales, habíamos dicho que el liberalismo, el marxismo, el anarquismo, el judeocristianismo, eran grandes teorías sociales. ¿Por qué? Porque eran grandes marcos globales o totalizadores de toda la experiencia social de la vida humana. Toda completa estaba encerrada dentro de la gran teoría. Entonces, cuando algún teórico utiliza estas teorías, como el funcionalismo u otras, para explicar algún fenómeno social, detrás, detrás hay una teoría, una gran teoría, que es la que alimenta los conceptos. Les doy un ejemplo. En la década del 60 hubo un pensador francés muy conocido a nivel de la sociología y la filosofía, que se llamaba Louis Althusser. Quizá alguna lo escuchó nombrar. Louis Althusser. Althusser con TH y doble S. Louis Althusser. Louis Althusser, cuando, obviamente, Althusser era marxista. Entonces, fíjese cómo él combinaba los dos niveles de la teoría. Él cuando hablaba de las instituciones sociales, no les decía instituciones sociales ni subsistemas sociales. Él hablaba de aparatos de reproducción del orden social. La palabra aparato, dentro de su visión, era igual a subsistema, institución o igual a subsistema, estructura o función, era exactamente igual. Él usaba la palabra aparato, pero es exactamente lo mismo. Lo que hacía era estudiar a la familia como un aparato de reproducción del orden social. Y ahí viene, fíjense, usa la palabra aparato,
que remite a estas teorías estructuralistas, funcionalistas y de los sistemas, pero al mismo tiempo dice aparato de reproducción del orden social. ¿Y ahí qué mete? Ahí mete la gran teoría que está atrás. Al ser marxista, el enfoque que hace es, dice, la familia es un aparato de reproducción del orden social vigente, es decir, que lo que hace es reproducir los patrones del orden social vigente. Es decir, si yo creo en la familia nuclear, heterosexual, ¿qué hago? ¿Qué hace la familia? Reproduce ese orden. Es decir, no puede pensar un orden diferente. Reproduce ese orden. O sea, Althusser de alguna manera combina su visión marxista de la sociedad con la teoría funcionalista o sistémica para analizar el fenómeno social. Ahí están los dos niveles de la teoría. Lo que pasa es que muchos teóricos de la sociología que estudian estos fenómenos de manera parcial, al mismo tiempo adscriben a una teoría general, es decir, muchos son liberales, por ejemplo, el gran padre de la teoría funcionalista, que es Robert Merton, es un liberal. O sea, su visión, su macro visión era liberal, pero desarrolló la teoría funcionalista para explicar los fenómenos. Pero siempre teniendo atrás una idea de lo que es el hombre, por ejemplo, que es la idea del hombre libre, de la libertad. La idea de la libertad es la liberal. Lo mismo, si uno tiene una teoría biologista detrás, uno va a poner mucho énfasis en que la familia debe ser un aparato que reproduzca las relaciones raciales establecidas. Entonces, esa sociedad, ¿qué va a decir? Va a decir que una familia blanca heterosexual es lo deseable. La familia no blanca y no heterosexual no es lo deseable. Pero cuando vos lees esto, ¿qué lees atrás? Decía, acá hay una gran teoría atrás. Ah, la teoría biologista. Es una de las grandes teorías sociales que analizan todo con una óptica racial. Cualquier institución que estudien, la familia, la escuela, el Estado, lo hacen siempre filtrado por una visión racial. ¿Está? Bueno, entonces vamos a explicar ahora el tema de la imaginación sociológica, que es la teoría que nos faltaba. Lo que hace la teoría de la imaginación sociológica es dividir, o sea, hay dos niveles o dos aproximaciones para estudiar a las instituciones sociales. Uno es lo que él llama los problemas. Él lo llama así, dice, hay un nivel que se llama problema, se llama troubles, se llama Reitman. Acá, en los problemas, el análisis o el estudio está basado en lo que le pasa al individuo. Es decir, en lo que nos pasa a cada uno. Es decir, los desafíos que tenemos a nivel personal. Esos desafíos de nivel personal tienen que ver con las interacciones que nosotros tenemos con el entorno que nos rodea. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo. Sobre todo ese campo de interacción social, nosotros tenemos un control. Si está dentro de nuestra zona de control, nosotros podemos controlar esas interacciones. Un amigo no lo llamo más, a la escuela me cambio, al trabajo cambio de trabajo, con la familia a veces cuesta más. Por eso es que dentro de la institución familiar, la ruptura familiar no es gratis. Tiene costos psicológicos enormes. ¿Por qué? Y porque ahí, por eso Wright Mill lo llama troubles, porque son problemas que uno tiene, son desafíos a nivel personal. Hay un determinado campo de la integración social que uno puede modificar y controlar, lo controla, el familia también lo controla, pero lo controla menos. O si lo controla, requiere de una ruptura que uno no está dispuesto a asumir. Uno puede romper con un amigo a veces, no puede romper con un hermano. O sea, si lo hace a un costo emocional enorme, mucho más alto que la ruptura con un amigo.
El segundo nivel, o la segunda aproximación de esta teoría, es lo que se llaman las cuestiones. Cuestiones, se llama issues. Dice troubles and issues. Acá se trata de lo que son cuestiones sociales. Cuestiones sociales, es decir, fenómenos que escapan de nuestro control. Yo les voy a dar un ejemplo acá, ustedes van a ver por qué esta teoría es muy buena. Uno no puede controlar el precio del combustible, ¿no? No lo puede controlar. Uno no tiene capacidad para controlar esta cuestión social que se llama precio del litro de nafta. No lo puede controlar. ¿Para qué puede controlar uno? El uso del auto. Ahí sí podés controlarlo. Vos podés controlar cuánto usás el auto, cuánta nafta le cargas, cuánta plata dispones al mes para cargarle nafta. Entonces hay una interacción entre lo que es la cuestión y el problema. Integrando a los dos, vos podés desarrollar una estrategia de vida. Es decir, podés insertar tu vida dentro de la sociedad de una manera mucho más planificada. ¿Por qué? Porque sabés ya cuál es el desafío personal que lo podés controlar y cuál es la cuestión social que no podés controlar. Por eso, esta teoría separa bien lo que son las cuestiones personales de lo que él llama estas cuestiones sociales, que la sociología las engloba, estas cuestiones sociales, como con el nombre de tendencias sociales. Si lo que él llama cuestión social, se lo llama tendencia social. Por supuesto, ¿no? Hay tendencias sociales que van en declinación y hay tendencias sociales que van en ascenso. ¿Sí? Unas ascienden y otras descienden. Por ejemplo, el número de hijos por familia es una tendencia social que está en descenso, de generación en generación. Ha ido descendiendo. A nivel general, ¿no? Acá hay otro nivel de análisis, el nivel general. Ahora, en el nivel particular, vos podés encontrar que para algunos grupos sociales, esa tendencia que es general está en alza en algunos grupos. En los grupos de inmigrantes, generalmente, la cantidad de hijos por familia es mucho más alta que en otros grupos sociales. Pero la tendencia general es a declinar. Uno observa que en algunos grupos sociales, de una generación a otra, aumentó. Lo cual, el análisis de un fenómeno general no necesariamente se correlaciona con el análisis del fenómeno de manera particular. Por ejemplo, los gitanos, como subgrupo, tienen tasas de hijos por familia más altas que el resto de la sociedad en general. Entonces, si vos estudias el fenómeno de los gitanos, o lo que es la familia en la comunidad gitana, como un estudio social de la familia, te vas a encontrar con parámetros que son completamente diferentes a los parámetros de la sociedad en general. Tenés que ver cómo vos, con tu mismo aparato funcionalista o de imaginación sociológica, lo abordás de otra manera. Porque ellos lo abordan de otra manera. Entonces, número de hijos por familia, tasa de mortalidad infantil es una tendencia que va a la baja. Y, por ejemplo, lo que es el estándar de limpieza de una casa. El estándar de limpieza de un hogar hoy no es el mismo hace un siglo. Otro estándar de limpieza. Ya que estudian todos estos fenómenos, ¿no? Estos microfenómenos, hasta cuál es el estándar de limpieza de una casa. ¿Por qué? Porque las empresas que fabrican productos de limpieza necesitan saber cómo esa familia trabaja el tema de la limpieza del hogar. Por esa manera dice, no, acá falta un producto. Que la gente de una manera se queja en las encuestas de que no tiene un producto para ilustrar los muebles. Bien, pum. Y te encajan el producto. O, por ejemplo, el producto este que era limpieza de electrónicos. Él tiene uno para limpiar pantallas y electrónicos. Claro, faltaba. O vos decías, ¿cómo limpio? Todos te decían,
con un poquito de alcohol, con un poquito de algo para limpiar la pantalla. No, ahora tienen líquido, hacer así, un trapo microfibra y la limpian enseguida la pantalla. Bueno, estos estudios, nosotros no hacemos, pero los yanquis los hacen. Llegan hasta a ese nivel, digamos. Y después tenemos otras tendencias sociales que van en alza. De eso, el porcentaje de divorcio, por ejemplo. El porcentaje de personas con más de 60 años. Las expectativas de vida promedio. El porcentaje de mujeres en el total de la fuerza de trabajo. El porcentaje de hogares monoparentales. En Estados Unidos, una familia de cada 3 ya es monoparental. Una de cada 3. La familia ya, mamá, papá y los 2 nenes, ya en Estados Unidos son, es decir, 40 y pico por ciento de los Estados Unidos. Ya no, antes era el 80. Ya no es. Es decir que se ha diversificado el concepto de familia. Es mucho más amplio. Por eso antes le vendían los productos con la publicidad, mamá, papá, arriba del autito, con los 2 nenes atrás que van de vacaciones. Eso ya ahora, como que tiene que matizarlo. La publicidad americana ya matiza un poco ahora. Y, por ejemplo, lo que se llama la mediana, que es una medida estadística, la mediana de edad del matrimonio. La mediana de edad ha ido en aumento. Antes la mediana era 25, después fue 30, ahora 35. La mediana se fue corriendo de la edad donde las mujeres se casan, o tienen pareja, o tienen hijos. Entonces, la forma de abordar que tiene esta teoría de la imaginación sociológica, estas tendencias sociales, es que la persona tenga en cuenta la pintura general de la sociedad, el fenómeno completo de la sociedad, y en función de ese fenómeno pueda insertar su desafío personal. Si la persona no conoce la pintura general de la sociedad, el fenómeno social más global, puede tener una estrategia de inserción personal equivocada. Entonces uno dice, soy un fracasado. Yo soy el que estoy fracasando. No, no está fracasando. Simplemente lo que dice Ray Miller, no ves el fenómeno social más global, entonces le entras a estos subsistemas de una manera equivocada. Entonces vos tenés que plantearte desafíos personales teniendo en cuenta las cuestiones sociales o las grandes tendencias sociales. Si vos estudiás, por ejemplo, el mercado laboral en un sentido general, en un sentido de cuestión social, te vas a dar cuenta hacia dónde va la demanda de mano de obra. Entonces vos vas a elegir tu profesión y te vas a insertar después siguiendo la tendencia social. Es decir, si vos querés fabricar sombreros, evidentemente, querés insertarte como productor de sombreros, vas a tener un problema. Por la cuestión social, no te va a dejar avanzar porque los sombreros ya no se usan. Entonces, vos vas a sentir que sos un fracasado. No, no sos un fracasado. Simplemente te planteaste un desafío personal equivocado. Porque no tuviste en cuenta la cuestión social de que la gente ya no usa sombreros. Esto es lo que dice básicamente Ray Mill. Y realmente cuando la teoría llegó, de alguna manera vino a resolver un problema. La usan mucho los psicólogos sociales ahora. Porque le resolvió a los psicólogos un problema, que es el tema de la adaptación al medio. La teoría logró enfocar bien los 2 aspectos que uno tiene que tener en cuenta. El aspecto del problema, que es personal, del aspecto de la cuestión, que es social. Por supuesto que Wright Mills, cuando pensaba esta teoría, también, como le dije antes, detrás de Wright Mills hay una gran teoría social totalizadora, global, que es la que lo informa. Es decir, Wright Mills era marxista, era un marxista norteamericano. Uno generalmente cree que en Estados Unidos no hay marxistas, sí hay muchos marxistas norteamericanos en las universidades, hay muchos. Y siempre han sido muy buenos teóricos, que justamente pensaban los fenómenos sociales norteamericanos teniendo otra óptica, diferente a la otra parte de la academia que lo pensaba de otra manera.
Por ejemplo, hay fenómenos o tendencias sociales que uno no, o sea, que escapan del control. Es decir, yo no puedo controlar las grandes estructuras sociales. No las puedo, no puedo controlar la dinámica de la sociedad. Yo de lo personal no lo puedo hacer. Sí. Cuando se decidió que la gente dejara las granjas y fuera a las fábricas, y yo no lo decidí eso. Eso fue parte de un gran fenómeno de cambio social que se llamó pasar de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial. Yo simplemente lo único que me acuerdo es que mis abuelos emigraron del campo a la ciudad y que yo nací en un departamento. Cuando mis abuelos vivían en una granja. Pero yo no puedo controlar eso. O sea, sus abuelos emigraron porque se encontraron con una cuestión social que era que la gran ciudad demandaba mano de obra. El desafío personal era quedarse en el campo o ir a buscar esa oportunidad en la gran ciudad que ofrecía, en paréntesis, un estándar de vida un poco mejor. Y la gente fue persiguiendo eso, que el estándar de vida era un poco mejor. Después se dieron cuenta que el estándar de vida no era mejor, era peor. Lo que pasa es que lo que tenía la ciudad es que era una moneda que tenía dos caras. Había una cara que te decía, podés subir socialmente muy rápido, pero también te podés quedar estancado abajo y vivir una vida completamente miserable que los grandes barrios, los grandes centros urbanos, ha pasado. No es el fenómeno que era a mediados del siglo XIX, ¿no? De la sociedad de Londres era realmente inmunda, era sucia la ciudad. No había medidas de higiene. Después empezaron las medidas de higiene, porque era realmente muy sucia la ciudad, al comienzo. Entonces, lo que abre a la teoría de Ryan Mills es todo un campo de estudio donde lo que se va a estudiar son estas grandes tendencias sociales. Es decir, se las estudia cuando llaman estudios de campo. Es decir, se va ahí con toda una metodología y se las estudia. Entonces, al tener esas tendencias sociales estudiadas, uno lo que puede hacer es informarle a la sociedad sobre las tendencias sociales y uno recibe esa información vía documentales, vía información que uno tiene disponible en Internet, a través de libros, pero uno se informa, y además a veces hay un deseo deliberado de las instancias de gobierno o del Estado de informar sobre esta tendencia social. Por ejemplo, cuando haces un estudio de, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, todo lo que es el tema de la educación sexual es una tendencia social. Entonces, lo que uno hace es estudiar el fenómeno y después de estudiar el fenómeno, informar sobre el fenómeno. Entonces, uno puede tomar decisiones personales en base a que ya el estudio ya está hecho. Un ejemplo, por ejemplo, es el embarazo adolescente. Siempre se dice, o Raimí lo dice, que gran parte de los problemas sociales tienen como raíz a la familia. Por eso es tan importante como institución social. Por ejemplo, en la familia, por ejemplo, están arraigados fenómenos sociales como la delincuencia juvenil, por ejemplo, el embarazo adolescente, el abuso de drogas, la violencia doméstica, el abuso de menores, el maltrato a personas mayores. Todos esos fenómenos sociales tienen una raíz que tiene mucho que ver con la familia. Por eso es que si vos querés tener una política pública que apunte a tratar estos fenómenos sociales, de alguna manera tenés que tener una política pública de refuerzo de la familia. Porque justamente todos estos fenómenos que yo les dije, ¿qué serían para los funcionalistas? Serían problemas, o sea, serían disfuncionalidades, es decir, hay disfuncionalidades a nivel de la familia que permite que en todos estos fenómenos se den. Y es verdad, pero cuando uno estudia a la persona que padece todos estos problemas, uno va a estudiar que en algún punto algo falló en el entorno familiar. Es muy difícil ver
entornos familiares que sean funcionales, problemas de delincuencia juvenil, o sea, tendrán que estudiarlos siguiendo otro tipo de enfoque. Por ejemplo, estoy hablando de un psicópata. El psicópata sale de acá. ¿Por qué? Porque un psicópata puede crecer en una familia pobre o una familia rica. Hay psicópatas que este, tuvieron familias funcionales, fueron a buenas escuelas, y si no, es un psicópata. Hay un fenómeno de salud mental, o hay otro fenómeno que es el que explica por qué este, hace lo que hace. Por ejemplo, es un homicida, es delincuente, abusa con las drogas. En realidad, el tema de psicópatas se relaciona más con el tema de los homicidios, ¿no? Pero también, si uno empieza a notar que la tasa de homicidios sube, y no son homicidios de tipo homicidios en ocasiones de robo, sino homicidios intrafamiliares, ahí vos tenés un fenómeno social, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué de una década a otra aumentaron los homicidios intrafamiliares? ¿Qué fenómenos se está dando en esta sociedad para que los asesinatos se den dentro de la familia? Tenés que ir a estudiarlo, porque hay algo que está pasando que tiene que explicar por qué aumenta esa tasa de homicidio. Lo que Wright Mills nos dice, y eso es bueno, es que le saca a la persona la responsabilidad a veces de algunos fenómenos que uno puede controlar. Es decir, si vos tenés el marco liberal siempre vos vas a ser el responsable de lo que te pasa. Siempre. La sociedad no tiene la culpa de nada. La culpa la tenés vos de todo. En cambio, en el enfoque de Wright Mills, no. Vos tenés, vos tenés parte de la culpa, pero no la tenés toda. ¿Por qué? Porque a vos no te informan. O sea, la sociedad tiene un deber a través de sus aparatos de propaganda o de vehículos de información de darte a vos la información de las cuestiones sociales para que vos puedas tomar tus decisiones. Si a vos no te... No, yo me resumo esto en una frase de una de mis bisabuelas, ¿no? Siempre digo, cuando pienso en Ray Mill, pienso en una frase de ella que reflejó bien la teoría de la imaginación sociológica. Ella tuvo 15 hijos, de los cuales se le murieron 4. Quedó con 11. Y ella, fíjense lo que era pensar, decía, si yo hubiese tenido la información necesaria para tener un método anticonceptivo, no hubiese tenido tantos hijos. ¿Qué está diciendo ella? Yo no tuve la información. Es decir, la sociedad no me brindó a mí la herramienta para que yo afrontara ese trouble, ese problema que tenía, que era que tenía muchos hijos. Entonces, la culpa no fue del todo de eso. Claro, otros dirán, no, pero vos tenés el deber de buscarte la información. Y no, porque a veces la información no está elaborada. Uno hace una comprensión que se llama intuitiva del problema social, no una comprensión racional del problema social. La comprensión racional del problema social es cuando se hace el estudio, se hace el informe y ese informe se divulga socialmente. Por eso la importancia de los centros de estudio estadísticos. Muy importante. Porque uno tiene una idea de cómo, o sea, tiene un diagnóstico social. Hay sociedades, como le dije antes, que hacen un estudio muy preciso sobre cada fenómeno social. Estados Unidos tiene una organización que tiene en parte fondeo público y en parte fondeo privado. Se llama Pew, P-E-W, Pew Research. El Pew Research Center hace estudios de cada fenómeno social norteamericano. Estudia todo, pero todo. Hasta cómo se limpia uno el traste, todo. Todo está estudiado, todo está metodologizado. Es decir, cuando vos querés tener una radiografía de algo, por ejemplo, querés tener una radiografía por ejemplo, del tabaco en los adolescentes norteamericanos, estudios de la ingesta de alcohol en los estudiantes universitarios de las universidades del estado de Nueva York. Y tenés el fenómeno estudiado, que te dicen, en Nueva York los estudiantes universitarios toman más alcohol en promedio que los estudiantes de la Universidad de la Florida. A ese nivel llegan. Es un nivel tan micro que le permite al legislador poder desarrollar una
o implementar o diseñar una política pública muy enfocada hacia fenómenos muy micros, cosa que en otras sociedades no tenés esos estudios, tenemos que ir un poco a tientas. Porque hoy yo, por ejemplo, yo busco estudios sobre, por ejemplo, la ingesta de alcohol en los adolescentes en en Argentina y no encuentro. No encuentro solamente uno en sentido general y uno en los grandes centros urbanos. No los encuentro. Así que nadie los ha hecho ese estudio. Sí hay estadísticas de volumen de alcohol, porque las empresas que fabrican nos brindan los volúmenes. Y hay algún estudio de marketing sobre, hacen segmentaciones por edad de cuánto consume uno y cuánto consume otro. Pero, por ejemplo, todos vimos cómo el consumo per cápita de cerveza creció en los últimos 30 años, donde pasó de 5 litros per cápita no está en 40 litros. Y si vos tenés un crecimiento en 30 años, un fenómeno así, social, de ingesta de alcohol, vos tenés que tener un estudio social de quiénes son los que están tomando, que pasó de 5 a 30, de 25 litros de más. ¿Quiénes son? Porque vos podés tener una política, por ejemplo, pública, de decir, prohibí la publicidad de alcohol. O, por ejemplo, podés tener una política de poner en los restaurantes un límite a la cantidad de alcohol que se le puede dar a una persona. Y bueno, una persona solamente por mesa puede haber una botella de tanto de alcohol por mesa. Para 2 personas, una botella de 9,70, nada más. No se puede defender más. O esta política de decir, a las 9 de la noche se deja de vender alcohol. Es una política que como incentivo no funciona. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué hace? Compra 400 botellas de vodka a las 20:59. Y se Y las la toma facilidad durante que toda la tienen de noche. acceder, profe, porque en todos lados, la facilidad que tienen de acceder, se vende en todos lados, en un kiosco, en un supermercado. O sea, Es, la restricción horaria no funciona. claro, Como incentivo no sirve. ¿Por qué? Porque se lo puede sortear. Entonces, como política pública, uno tiene que decir, no sirve. El incentivo no sirve porque no hubo un cambio. Vos ves que el alcohol sigue creciendo. Además hay delivery de bebida ahora también. Bueno, obvio, bueno, estamos en Argentina. Entonces. Estamos acá. En Argentina siempre va a haber una manera de sortearlo, pero igual, es muy inocente. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno despende en alcohol, uno tiene que presentar los documentos. Acá ya no hay restricción horaria. Allá tenés que Profe, presentar como documentos. En Alemania también por lo menos pueden empezar a tomar a los 16 años. O sea, no es que, o sea, pueden comprar alcohol y todo a partir de los 16 años. Claro, pero a vos te piden el documento. O sea, el vendedor norteamericano Claro. te dice, a partir de las 9 no puede comprar. Te dicen, a cualquier hora del día te dice, dame el documento. No me das el documento, no te puedo vender alcohol. De alguna manera el control es mucho más, porque es un control por edad. Nosotros no nos atrevemos a control por edad. Pues yo de repente al chico de 16, 17 años, vos lo ves, que de día van a comprar alcohol y se le vende alcohol. Y después te dice, anoche no, después de las 9 no, o antes de las 10 de la mañana vas al supermercado a comprar 2 cervezas y si no se puede vender cerveza, podés comprar a las 10 o 10 y 1, pero 9, 8 y 59 no, para 9 y 59 no. Me pasó a mí en un supermercado. Te tenés que devolver el pack de cerveza porque estaba en la caja y eran ponerle las 9 y 48. Y no podía esperar, porque tenía que es un esperar que chiste. estaba con mi pack. Dejaba el pack ahí listo. ¿Qué hacía? Trataba de atrasarme la cosa para llegar con la cerveza. O sea, es de loco, es de loco. Y el tipo que vino atrás mío, pues estaba cargado de cerveza, pero como era 10 y 1, ya estaba liberado. Una cosa, una restricción horaria. Pero bueno, esta política es clara que no funciona. Entonces, ¿quedó claro esto de las 5 teorías? Estas 5 teorías, como le dije antes, abrevan en las grandes. Es decir, siempre vas a tener algún pensador estructuralista, funcionalista, o de interacción social o de intercambio social, que lo que te va a decir es, o te va a hablar de algún concepto que está arraigado en otra teoría. Los que están en el intercambio social, la teoría del intercambio social, generalmente tienden a ser liberales. Es muy difícil encontrar un teórico del intercambio social que no sea liberal. En cambio, en la del conflicto no. En la del conflicto vas a encontrar muchos marxistas, pero también vas a encontrar muchos liberales que abrevan en la teoría del conflicto. Ahí vas a encontrar unos pensadores liberales que creen en la teoría del conflicto y vas a encontrar otros
y muchos marxistas que tienen la teoría del conflicto. Lo que pasa es que las soluciones que proponen al fenómeno social que estudian son completamente diferentes. Es decir, la política pública recomendada por un marxista que analiza de la teoría del conflicto no es la misma política pública que va a recomendar un liberal desde la teoría del conflicto. Van a ser recomendaciones diferentes. Pero de alguna manera hay una idea atrás distinta de eso. El marxismo tiene una idea respecto a la igualdad social que el liberal no la tiene. Y eso se ve en la teoría del conflicto cuando uno ve la teoría del conflicto en Marx y ve la teoría del conflicto en Weber. Weber cree que el conflicto es algo inherente a la sociedad y que de alguna manera uno tiene que desarrollar mecanismos de arbitraje del conflicto. De alguna manera, el sistema democrático que nosotros tenemos es un mecanismo o un subsistema, dirían los funcionalistas o los sistémicos, que lo que hace es arbitrar el conflicto. Es decir, propone un procedimiento para resolver el conflicto social. En cambio, Marx se diría, no, no hay necesidad de tener un procedimiento. Para que no haya conflicto, la sociedad se tiene que estructurar, ordenar de otra manera. Entonces Marx ahí no cree en el procedimiento. Marx no le interesa el sistema democrático, las asambleas, los parlamentos, no le interesa eso. Pues él dice, si la sociedad se ordena de otra manera, no va a haber necesidad de un procedimiento. Porque vamos a tener una sociedad que va a ser más igualitaria. Entonces, al ser más igualitaria va a haber menos conflictos. Entonces, vamos a tener pequeños sistemas de resolución de conflictos. No grandes estructuras de resolución de conflictos como tenemos nuestras sociedades. Luego tienen grandes estructuras. O sea, queda una manera el Congreso. En el Congreso que hay es una gran estructura, pero vamos a ver cuando veamos el Estado, es una gran estructura, un gran subsistema que cumple la función de ser caja de resonancia de todos los conflictos sociales y tratar de resolverlo, de conciliar y buscar puntos comunes para tratar de encontrar una solución. O encontrar soluciones completas o parciales, eso va a depender. Por eso que es tan importante, cuando hablamos del Estado, estas teorías del acuerdo social, ¿no? De alguna manera, el conflicto está y hay que acordar para qué, para tratar de proponer a la sociedad soluciones dentro de lo que significa la aceptación de que el conflicto existe. Las teorías de la interacción social, las otras, hay marxistas y hay también liberales, pero hay un sesgo más hacia los pensadores de tipo marxista. E incluso los que están abrevan en el psicoanálisis, y utilizan el psicoanálisis como base, están muy metidos en la teoría de la interacción social. O sea, hay mucho Freud ahí, ¿no? Si uno quiere pensarlo, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, que fue una escuela en Alemania en la década del 30, que pensó los fenómenos sociales siguiendo mucho esta teoría de la interacción social. Pero los de Frankfurt son marxistas dentro de la teoría de la interacción social. Otro, como Mircea Eliade, por ejemplo, desde el estudio de los fenómenos religiosos, abreva en esta teoría de interacción social, pero lo enfoca desde otro lado. Están dentro de la interacción, pero tienen atrás una teoría social distinta que la que se abreva. Mircea Eliade tiene una gran influencia de todo lo que es el campo del fenómeno de lo religioso. Él cree que lo religioso tiene una importancia decisiva a la hora de analizar el fenómeno humano. Cosa que el Instituto de Frankfurt no lo cree así. Ellos creen, como Marx, que el tema religioso no es decisivo a la hora de estudiar los fenómenos sociales. Por eso que los estudios que tienen ellos de la familia, por ejemplo, el tema religioso no aparece. Bueno, queda menos de un minuto. Entonces, la próxima clase terminamos de ver algunos conceptos más sobre el tema de la familia y yo después les cuelgo material, les pongo los Zoom y estas dos clases grabadas las van a tener en YouTube. ¿Está? Así que bueno, les despido Gracias. y nos vemos. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias.